tardes con ustedes. Estamos en la sesión del 29 de octubre de 2020 del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, en la que tenemos alumnos de la especialidad respectiva y que siguen estas lecciones. Estamos cerrando con esta clase de hoy jueves la segunda semana de la asignatura. Recuerdo que en la clase anterior, como punto de partida, elegí recitar el poema de César Vallejo, Piedra Negra sobre una piedra blanca. ¿Por qué elegí ese poema? Bueno, por ser Vallejo, pero también como un homenaje al día jueves, porque en ese poema Vallejo dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, jueves será, ¿no? Y así sucesivamente. Así que eso dio pie para comenzar nuestra clase con el material que corresponde a este curso de lecturas literarias hispanoamericanas y que nos ha llevado hasta los orígenes de la literatura, por lo menos en la versión occidental, en la versión griega, ya que procedemos nosotros los hispanoamericanos de esa cultura, la cultura griega, la cultura latina, la cultura medieval europea, sin olvidar, por cierto, nuestras raíces andinas, nuestras raíces propias de este continente. Pero como ya sabemos, en el siglo XV, los audaces conquistadores españoles llegaron hasta nuestras tierras. Por el norte llegaron a México, por el sur llegaron al Tahuantinsuyo, y a partir de ese momento todo el continente americano dio un giro fundamental. De haber sido el continente ignorado, el continente del cual no se sabía la existencia, a partir de ese choque frontal con representantes de la cultura occidental, en este caso específicamente de la cultura de la sociedad española. A partir de ese momento nuestro querido continente americano comenzó pues un nuevo hito en su historia que abarca, por cierto, también a la cultura y dentro de la cultura a la literatura. Por eso es que existe unas importantes literaturas hispanoamericanas que desde nuestra perspectiva de lectores estamos desarrollando en estas clases, acompañados con alumnos que participan, que intervienen, que hoy día también van a intervenir. Hemos estado viendo ya los tipos de poesía lírica, porque después de haber hecho un viaje rápido por la historia, hemos llegado a la conclusión que el nombre original del arte verbal, que en el mundo occidental fue la poiesis, la poesía, en la actualidad ese nombre, la poesía, se ha identificado más con lo que ahora llamamos, aunque también los griegos hablaban de ello, con aquello que hoy llamamos la poesía lírica. La poesía que es la expresión de los sentimientos del yo humano, hombre o mujer, a través de todos los tiempos. Por eso es que al desarrollar este tema de los tipos de poesía lírica, lo hemos hecho siguiendo conceptos modernos, conceptos actuales del siglo XX, diríamos, y que se mantienen vigentes, y por eso hemos elegido
el esquema de Ron Jacobson, esquema en el cual se habla de cómo el lenguaje cumple una serie de funciones, de cómo la comunicación se desarrolla a partir de una diversidad de funciones, de ejes que permiten que tanto el hablante común y corriente pueda dirigirse, pueda intercambiar información con su oyente. Pero ese mismo sistema de comunicación que es el lenguaje verbal, oral o escrito, incluyendo lo gestual, ¿no? Ese mismo esquema que está formado por emisor, receptor, mensaje, contexto, también contacto, ¿no? Ese mismo esquema también es utilizado por el poeta, por el escritor, por el creador de literatura. Y este esquema de la comunicación permite la creación de diversos tipos de poesía que siempre van a expresar la esencia de lo humano, la esencia del imaginario, de la mente, de los sentimientos del ser humano. Esta poesía, sin embargo, va a ser diversa según haya en cada poema el predominio de una determinada función expresiva, ¿no? De una determinada función expresiva. Como por ejemplo, decíamos, para recordar estos conceptos, y de paso hemos corregido algunas erratas que había en el material, y ya la versión que ustedes tienen está con las correcciones que espero ya hayan eliminado esos pequeños problemas que tuvimos en la clase anterior. Estamos en poesía, seguimos con la poesía. Rápidamente entonces retomamos que se habla del predominio del yo, ¿no? Es decir, cuando el poema en sí se refiere al emisor de ese poema, al enunciador. En otras palabras, esta poesía nos hace ver cómo alguien, ese yo, está hablando de sí mismo. El yo poético está hablando de sí mismo. Y como un ejemplo de ello pusimos un pequeño fragmento de un famoso poema de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en el 1971, si no recuerdo mal, ese famoso poema que tiene un título en inglés. Qué interesante este dato, que un poema que pertenece a las literaturas hispanoamericanas que ahora estamos estudiando tenga un título en inglés, Walking Around. ¿Por qué Neruda? Habría que preguntarse por qué le puso un nombre en inglés a un poema de la literatura hispanoamericana, ¿no? Y ahí en ese breve fragmento dice, y ahí hemos hecho una corrección también, sucede que me canso de ser hombre. En la versión equivocada decía de ser humano, no. El verso dice, sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza, ¿no? Entonces ahí vemos a través de estos solo 4 versos como alguien, yo poético, está hablando de sí mismo y nos está diciendo del cansancio que siente, que probablemente es el cansancio que todos sentimos en estos tiempos pandémicos, lo cual no impide, ¿no?, que sin embargo caminemos, que entremos en las sastrerías, como dice. En los cines no, porque ahora no hay cine. Miren ustedes, la realidad le ha quitado al cine su presencia, le ha hecho un espectáculo imposible de practicarse en estos tiempos, ¿no? Y este yo poético se describe a sí mismo como alguien marchito, impenetrable, es impenetrable en el sentido de que uno no se puede comunicar con él, ¿no? Como un cisne de fieltro,
navegando en un agua de origen y ceniza. Bien, no quiero olvidarme, más adelante haré referencia a ello, y esto lo digo como una pauta metodológica, porque en esta clase sí vamos a indicar ya una tarea alrededor de la poesía. No debo olvidarme de explicar que en un mismo texto poético puede haber más de una función, no solamente una función, en este caso la función expresiva o emotiva, sino puede haber más de una. Bien, luego de este primer tipo de poesía, donde predomina el yo y por tanto tiene un rasgo sobresaliente la llamada función expresiva emotiva, pasamos, bueno, vimos un segundo ejemplo también que llamó mucho la atención porque eran unos versos que aludían a la fugacidad, como dijeron ustedes, ¿no? Solo he de irme como las flores que perecieron, nada quedará en mi nombre, al menos flores, al menos cantos, ¿no? Este hombre también sintió, este hombre cuyo nombre no conocemos, este hombre de una cultura prehispánica, ¿no? También sintió esa conciencia de la muerte, esa conciencia de la fugacidad, como dijeron ustedes. Les pedimos también que vayan agregando ejemplos de su propia cosecha. Vamos a ver ahora si lo han hecho, pero quiero avanzar entonces para hablar de cómo también en ciertos poemas hay un predominio del tú, ¿no? Un predominio del tú. Y en esos casos se habla pues del predominio o de la relevancia de la función apelativa o persuasiva. A veces empleamos el lenguaje para dirigirnos a alguien, para convencerlo, como estoy diciendo yo ahora, que estoy utilizando la función persuasiva. Me estoy dirigiendo a ustedes, les estoy hablando a ustedes, estudiantes de literatura. Y aquí tenemos un par de ejemplos, o más de dos, este famoso poema de Ernesto Cardenal, de su libro Epigramas, donde él, dirigiéndose a alguien que sin duda es la amada, probablemente, aunque este poema también podría ser dicho por una mujer refiriéndose a un hombre, pero lo importante en todo caso es que todo lo que se dice aquí está en relación con ese tú a quien se está hablando, ¿no? Dice, si tú estás en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York no hay nadie, ¿eh? Entonces vean ustedes cómo es más importante la presencia del tú, de esa otra persona a la que yo me dirijo. Es más importante y define que el que no haya nadie más en esa ciudad o el que no haya nadie según esté presente ese tú que debe ser la imagen de la amada o también del amante según los casos, ¿no? Luego, bueno, vamos a pasar por alto el negro bembón de Nicolás Guillén, pero ahí también el sentido es el mismo, ¿no? El yo poético le dice, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón, ¿no? Un yo poético le está hablando a alguien a quien califica de negro bembón. Y el título del poema es así, Negro Bembón, de Nicolás Guillén, de su poemario Motivo del Son. Nicolás Guillén es otro gran poeta que además coincidió en algún momento de la vida con Pablo Neruda, con César Vallejo, con otros escritores de aquellos años 30, aproximadamente 30 y tantos, en plena guerra civil española. Ellos coincidieron en un congreso de escritores en la ciudad de Valencia, exactamente el año 37. Entonces Nicolás Guillén en este poema está refiriéndose al negro. ¿Por qué? Porque en la cultura cubana, en la sociedad cubana, el negro tiene una presencia muy importante, una gran cantidad de esclavos, de africanos que vinieron en contra de su libertad, en contra de su voluntad, vinieron en la terrible condición de esclavos para trabajar ahí en las propiedades, en las tierras, en los campos de cultivo de estos conquistadores europeos que los trajeron así a la fuerza en aquella época horrorosa de la humanidad
en que se hacía esta compra y venta de seres humanos, ¿no? Que por circunstancias trágicas y lamentables se vieron sometidos a la esclavitud, ¿no? Y de paso a la segregación, porque se consideraba que el ser negro era algo negativo, era algo que indicaba la inferioridad de estos seres que por razones propias del lugar donde nacieron tenían ese color. Vean que el color también es un elemento de significación. El color también tiene una connotación en el lenguaje verbal y en los otros lenguajes, en la pintura, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, de aquí rescatamos de estos poemas que se dirigen al tú, rescatamos esta canción de Huehuetlatloli, ten cuidado de las cosas de la tierra. Miren la referencia a la tierra de la que venimos, todos venimos de la tierra. Pero este yo poético le dice a otro hombre como él, ¿no? A otro campesino, a otro paisano, vamos a decirlo así, le dice, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir, ¿no? Con eso estarás en pie, serás verdadero, ¿no? Con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. Observen, por ejemplo, que este poema, canción de Huehuetlatloli, que comienza muy persuasivo, muy apelativo, comienza en presente, le dice, ten cuidado de las cosas de la tierra, por favor. Esto habría que ponerlo ahora, en este momento. Pareciera ser que no hemos tenido cuidado de las cosas de la tierra. Y sigue en este modo imperativo. Haz algo. Es una especie de orden. Haz algo. Corta leña. ¿Ve? Está en imperativo el verbo. Labra la tierra. Planta nopales. Planta magueyes. Y ahí termina el presente y viene el futuro. Tendrás que beber, que comer, que vestir. Con eso estarás en pie, serás verdadero. Mire, ya cambió. Ya ahora no le está hablando en presente, sino le está hablando en futuro. Si haces todo esto, tendrás que beber, que comer, que vestir. Con eso estarás de pie, serás verdadero. Con eso andarás. Y además, aquí algo muy importante, dice, con eso se hablará de ti, se te alabará. Con eso te darás a conocer. Vean qué interesante cómo tiene estos cambios de ritmo, estos cambios en los niveles, estos cambios dentro de la función apelativa, ¿no? Va una suerte de increciendo. El concepto de ritmo está presente aquí también, ¿no? Se ha establecido una conexión y el yo poético se siente con el derecho de decirle, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, ¿no? Y claro, todos los seres humanos buscamos eso, buscamos darnos a conocer, buscamos darle un sentido a nuestra vida y hacer que otras personas también encuentren el sentido de la vida. Y dentro del sentido de la vida esté presente la poesía, como este curso, en que damos por supuesto que efectivamente eso se está dando, es decir, que estamos a través del recorrido por la poesía lírica, estamos tomando conciencia de nuestra condición de seres humanos, para quienes es importante la poesía. Luego, una tercera... Sí, buenas tardes, disculpen, sí, le escucho. Sí, quería, ese poema me hizo pensar es un poema, se supone que de las culturas prehispánicas de México, ¿no? Sí, usted lo dijo, creo, incluso en el caso anterior, sí, lo escuchamos. El poema me hace pensar en que antiguamente pues tenían esa receta para tratar vicios, males del alma en la misma actividad física, ¿no? O sea, sí. Cuando uno se siente, no sé, perdido anímicamente, pues lo mejor que se puede hacer sería, ¿no? Para el poeta, para el que está escribiendo, sería
trabajar, hacer algo físico, trabajar la tierra, ¿no? Ya que eso nos llena de energía, sería como un remedio para tratar, y eso me hizo pensar que eso está muy vigente en el día de hoy, porque actualmente hay mucha gente con depresión o algo así, y lo mejor que se puede hacer es, pues, es hacer algo físico, ¿no? Caminar, correr, Claro, hacer cosas. sí. Muy buena lectura, señor Wharton. Vamos a aprovechar que usted ha intervenido, como siempre, magníficamente. Eso me ha hecho pensar a partir de lo que usted dice. Miren, ese es lo bueno de la lectura. Yo leo el poema, lo interpreto, pero de pronto surge otra voz, ustedes intervienen y dicen, profesor, este poema me ha hecho pensar en este otro aspecto. Y usted, por ejemplo, al hacer la lectura del poema y al brindarnos su interpretación, ¿qué nos está diciendo? Que la poesía tiene también una función ética, moral. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra condición humana nos ha convertido, o en todo caso está en el origen de nuestra condición humana, el que siempre tengamos que optar por el bien o por el mal, tengamos que optar por el trabajo o por, diríamos, la ociosidad, tengamos que hablar por la comunicación, la poesía es eso, es comunicación, o tengamos que hablar, o tengamos que elegir por el silencio. Por eso muy bien hizo el señor Wharton en ese momento en pedir la palabra, precisamente para señalar eso, que en este momento este poema tiene muchísima vigencia, porque nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y qué traerá como consecuencia ese hacer, ese trabajar la tierra. Tendremos para comer, tendremos para vivir, y todo ello significará un reconocimiento para las personas que nos rodean. Vamos a aprovechar entonces esa magnífica intervención del señor Wharton para ver quiénes están presentes ya en este momento en que han transcurrido algunos minutos de clase y que estamos siempre girando alrededor de la poesía. Vamos a ver. Calagua. Calagua, parece que no está. Bien, Mitak. Presente, profesor. Gracias Mitak por su asistencia. Santaria. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, señor Santaria. Y el señor Wharton, que está presente. Entonces, están presentes hasta el momento Mitak, Santaria y Wharton. Esto para los efectos de la asistencia en el aula virtual. Bien, es muy importante lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de compartir haciendo una lectura precisamente del poema de este antiguo poeta lírico desconocido, pero miren, ha dejado huella. Él ha accedido a al reconocimiento de los lectores de otros tiempos, de otras culturas. Luego hay esta categoría que llamamos el yo y el tú, es decir, la coexistencia de dos funciones, la función emotiva y la función persuasiva. El yo poético le habla a un tú, que establece una especie de diálogo, con el cual mantiene una relación afectiva, amical, biográfica, ¿no? El poema envuelve a los dos, solos o rodeados de un contexto, ¿no? En ese poema entonces están presentes ambos, como en este poema de Trilce 65, Trilce 65 de César Vallejo, que el yo poético se dirige a su madre en forma persuasiva. Dice, madre, está instaurando ahí el tú, no madre, coma, me voy mañana a Santiago, pero ya se hizo presente él también, ¿no? Es decir, yo te estoy hablando a ti. Dice, a mojarme en tu bendición y en tu llanto,
acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida, ¿no? Ahí está presente este tipo de poesía en el cual está lo emotivo y lo persuasivo, está el yo y el tú. Y vamos a ver otros ejemplos más adelante cuando asignemos la tarea respectiva. Igual pasa con el poema 15 de Pablo Neruda, del libro 20 poemas y una canción desesperada, cuando dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella y sencillo. Vemos aquí también este poema donde hay esta interacción, esta interrelación verbal, poética, entre ese yo que le habla a ese tú, acerca de ella misma, ¿no? Es la poesía, pues, en que está presente la función persuasiva, la función apelativa y al mismo tiempo la función emotiva. Veamos este poema de García Lorca, ¿ya? Miren, aquí sí voy a pedir que intervengan, bueno, pueden intervenir en cualquier momento, pero miren la técnica acá. El poema se llama Remancillo. Remanso es decir, un descanso, ¿no? De manera que remancillo es un pequeño descanso. Quizás sea también una forma poética en la lírica española, en la lírica occidental. Pero miren aquel lo interesante que es esta interacción entre el yo y el tú. Dice: me miré en tus ojos pensando en tu alma. Adelfa blanca, es como un estribillo. Me miré en tus ojos pensando en tu boca. Adelfa roja. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta. Adelfa negra. Este poema creo que sí exige una lectura nuestra, así que invitamos a ustedes para que intervengan con sus aportes, porque creo que realmente tiene una estructura poética muy simétrica. Hay un juego, ¿no?, de elementos. El releo del poema para que ustedes puedan ir pensando en lo que van a decirnos como lectores de este poema. Miren la estructura, la pueden describir incluso en el momento en que intervengan. Me miré en tus ojos pensando en tu alma. Adelfa blanca. Me miré en tus ojos pensando en tu boca. Adelfa roja. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta. Adelfa negra. Entonces este es un poema realmente con una estructura, ¿no? Quisiéramos las intervenciones de ustedes para poder apreciar los valores, para apreciar lo que decía Octavio Paz. Sin duda, en este breve poema de García Lorca, ahí está atrapada la poesía, en una estructura muy, muy sencilla, ¿no? Que son, en total son 1, 2, 4, 6, creo que no llega ni a los 10 versos, y son versos breves, pero con un gran contenido, ¿no? Con una gran carga emotiva, con ese juego entre ese yo y ese tú. Bueno, sobre este poema entonces, ¿qué es lo que quieren interpretar ustedes? ¿Qué es lo que quieren leer? ¿Qué les dice el poema a ustedes a partir de su condición de conocedores del arte de Lorca, un gran poeta